Jóvenes, vamos a continuar. Entonces, una vez que ustedes hayan sustituido todos los valores dados, los voltajes tanto conocidos como los supuestos y los ángulos, así como las admitancias que despiden en cada una de las derivadas, pues obtenemos la matriz jacobiana, que viene siendo esta, ¿no? Chéquenlo, compruébenlo para que vean que sí da. Ahora, ¿cuál es el paso 5? Vamos a obtener los valores desconocidos, ¿de acuerdo? En este caso, pues, ¿cómo está representado esta operación? Nos dice que todas las potencias van a ser iguales a la matriz jacobiana por los ángulos de voltaje y por el voltaje desconocido. Eso es lo que tenemos acá, que es lo que anteriormente habíamos prácticamente mostrado, ¿no? Que viene siendo esto, ¿no? Así es. Ahora, una vez teniendo esto, vamos a hallar el valor de el cambio de P2, P3 y Q2. Es decir, estos cambios, ¿para qué nos van a servir? Para hacer las iteraciones. Bueno, entonces para eso, para hallar el cambio de P2, P3 y Q2, vamos a tener que hallar el valor de P2, P3 y Q2, ¿sí? Solamente P2, P3 y Q2. ¿Y cómo se halla eso? Simplemente tenemos que irnos a las fórmulas que nosotros teníamos acá, que son estas, no las derivadas, no se confundan, a estas fórmulas expandidas de P2, P3 y Q2, y sustituir los valores de voltaje conocidos, desconocidos, supuestos que nosotros pusimos, así como los ángulos. Recordemos que este ángulo es de la admitancia y estos ángulos vienen siendo del voltaje 1 y ángulo de voltaje 2, para que no se confundan. Entonces sustituimos todos esos valores tanto en P2 como en P3 y Q2 y obtenemos estos valores de P2 de menos 1.135, P3 menos 0.5657 y Q2 menos 2.2823. Aquí en este caso estamos utilizando pues prácticamente aproximadamente 4 decimales, ¿no? Para poder calcular. Ojo, su calculadora tiene que estar en radianes, tiene que seguir en radianes su calculadora. Si está en DEC no les va a dar la operación. Entonces ya tenemos P2, P3 y Q2. Ahora sí vamos a calcular el cambio de P2, P3 y Q2, que viene siendo esta relación. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Dice, el cambio de P2 en la iteración 0, aún no hemos estado iterando, es igual a P2 SCH menos P2. Es decir, para poder realizar esto tenemos que restar el valor conocido menos el valor calculado, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, en el caso de P2, ¿cuánto vale P2 conocido? ¿Sí? Pues eso ya lo sabemos. ¿Cuánto vale? Aquí está. P2 es menos 4, ¿de acuerdo? Menos 4. Menos, por fórmula, lo que calculamos, que en este caso sería menos 1.135, menos 1.135, el cambio nos da menos 2.865, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el cambio. Ahora nos vamos a P3 en iteración 0, es decir, ¿cuánto vale el valor conocido de P3? También lo tenemos. En este caso vale 2, ¿de acuerdo? Menos el calculado, que es lo que tenemos aquí. Eso nos da 1.4343. Y Q2, pues ya tenemos el valor, que si recordamos era menos 2.5, menos el calculado, que es menos 2.2823. Y eso nos da esto. Entonces estos valores los vamos a sustituir aquí, ¿sí? Que viene siendo esta parte de acá, lo sustituimos
y ya tenemos esta operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular estos valores que no conocemos. Recordemos que no conocemos el ángulo del voltaje 2, ni el ángulo del voltaje 3, ni el voltaje 2. Entonces, eso es lo que vamos a despejar y vamos a pasar esta matriz del otro lado, de tal forma que al pasarla, acá nos va a quedar una matriz a la menos 1. ¿Qué significa una matriz a la menos 1? Que nosotros tenemos que aplicar la inversa de esta matriz, ¿de acuerdo? Y tendríamos que multiplicarlo por esta otra matriz, así como está, ¿vale? Es decir, cuando pasamos esta matriz al otro lado, quedaría como la inversa de la matriz por este valor. Vean que el orden de las matrices está especificado de esta forma. Primero aparece la jacobiana y después aparece de los cambios de las potencias. Si ustedes pusieran primero esta matriz acá y esta matriz del otro lado, es decir, esta la mueven acá en lugar de esta y esta la mueven acá en lugar de esta, no van a poder hacer la operación matricial, porque en el caso de las matrices sí es importante el orden. Ahí no se cumple que el orden de los factores no altere el producto. En las matrices sí. Entonces primero tienes que poner esta matriz acá y después esta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la inversa de esta y después multiplicado por este valor. Entonces, al hacerlo, nos da estas cantidades, ¿no? Ahora, se preguntarán, maestro, ¿no me va a enseñar a hacer esto? Bueno, eso ya lo debieron ustedes haber visto en ecuaciones lineales, ¿no? Álgebra lineal. Sin embargo, pues vamos a mostrarles un programita para que ustedes lo pueden hacer y no lo hagan a mano, porque ya vieron que es bastante la metodología que se utiliza acá. Entonces, esta herramienta la pueden encontrar en internet. Vamos a ver. Ponemos Reshish. Vamos a ver si aparece. Aquí está. Calculadora de matrices Reshish. Entramos, vale, que entren a la de España, porque no hay de México, en español. Una vez que estén en esta página, matrix.reshish.com /es/, se van a la parte inferior y ponen donde dice la versión móvil. Le dan Enter y ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a calcular la matriz inversa de esto, ¿sí? Dimensionamos. ¿De cuánto es la matriz? De 3 por 3. Entonces aquí dejamos como 3 y la establecemos. Entonces aquí ya tenemos los cuadros para poder llenar. Vamos a ver si podemos ampliar esto un poquito más. Así, para que se vea. Vamos a bajar. Aquí, ahí está. Entonces vamos a empezar a copiar los valores. Vamos a acomodar esto para que lo podamos ver. Ahí está. Acomodamos los valores. Tenemos 54.28 menos 33.28, 24.86 menos 33.28, 66.04 menos 16.63 menos 27.13, 16.63 y 49.71. Vamos a verificar a ver si está correcto. 54.28 menos 33.28, 24.86 menos 33.28, 66.04 menos 16.63 menos 27.13, 16.63 y 49.71. Es correcto. Le damos calcular. Y aquí ya nos arrojó la matriz inversa de esta matriz inversa, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, lo tengo aquí, pero realmente aquí debemos estar, ¿ves? Lo mismo.
¿sí? Ahora, ya calculamos la matriz inversa, ahora vamos a multiplicarlo por esta matriz, que viene siendo la matriz de las potencias, ¿sí? Que viene siendo una matriz de 3 por 1. 3 filas, una columna. Entonces vamos a poner acá, continuar cálculo, ¿sí? Y ponemos multiplicación de matrices, que en este caso nos da dos opciones, si es por la izquierda o por la derecha. En este caso, ¿dónde vamos a poner la otra matriz? Pues a la derecha, ¿no? Si fuera a izquierda, iría acá, pero sería a la derecha, porque es donde vamos a copiar la otra matriz, ¿sí? Entonces, multiplicación de matrices por la derecha, es decir, hacia la derecha de la matriz que tenemos. Ahí está. Entonces, ¿de cuánto es nuestra matriz B? Es de 3 por 1, ¿sí? Establecemos la matriz y ahí está. Entonces ya tenemos los cuadros aquí para llenar, así de sencillo. Ponemos menos 2.865. El otro sería 1.4343 y el otro valor sería menos 0.2177. 2.865, 42.3 y menos 0. Acá es menos. Acá se me pasó, no lo puse. Vean, tengan mucho cuidado. Porque, así sí lo puse. Menos 0.2177. Sí lo puse. Entonces le damos calcular. Y ya obtenemos la solución, la multiplicación de esas matrices. Que en este caso nos da menos 0.0454, agregamos los primeros 4 decimales nada más, acá 0.78 y acá 0.02665. Entonces esta herramienta es muy práctica, ¿no? Nada más que necesitan internet para poder utilizarla y pues con eso ya se ahorran mucho tiempo, ¿vale? Entonces continuamos. Entonces una vez que hallamos este valor, la multiplicación, tenemos que hallar la primera iteración. Ahora sí, vamos a empezar a iterar, ¿sí? Entonces, para hacer la primera iteración, nosotros tenemos que tener el valor inicial, sumarle los cambios, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué significa este 1? Significa primera iteración, ¿sí? La primera iteración, para obtener el ángulo del voltaje 2, la primera iteración para obtener el ángulo del voltaje 3 y la primera iteración para obtener el voltaje 2, ¿vale? Eso significa, es igual a el valor que teníamos al principio. ¿Cuánto es el valor del ángulo 2? El ángulo del voltaje 2, pues aquí lo tenemos, es 0, ¿sí? El ángulo del voltaje 3 también es 0. Y el voltaje 2, la magnitud, pues viene siendo 1. Es esto que está acá, es 1. Entonces, le vamos a sumar los cambios que nosotros calculamos, que en este caso son estos. Este pertenece a este pertenece a este y este pertenece a este. Entonces sería el cambio del voltaje 2. Ahí está. El cambio del voltaje 3. Aquí está. Y el cambio del voltaje 2, ahí está, ¿vale? Aquí no es necesario que ustedes utilicen Reshish, el programa, simplemente sería sumar este con este con este y este con este, y al final obtenemos estos valores, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí obtuvimos en la primera iteración el valor de voltaje de 0.9735, el ángulo de 0.078 del voltaje 3 de menos y el ángulo del voltaje 2 menos 0.454. Esto está en radianes. Recordemos que esto está en radianes. Entonces aquí hicimos la primera iteración. Ahora, acá viene algo muy importante. Recordemos que estos son métodos iterativos. Por lo tanto, al ser un método iterativo, es necesario buscar la convergencia de los valores, es decir, que los valores empiecen a repetir, ¿sí? Entonces acá
es necesario quizás hacer otra iteración por cuestiones prácticas. Como ya ustedes vieron que es bastante el procedimiento que se tiene que realizar, nosotros lo vamos a dejar con una sola iteración. Pero en dado caso que ustedes requieran hacer más iteraciones para llegar al valor más exacto, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, tendrían que hacer lo siguiente. Tendrían que regresarse hasta este apartado, ¿sí? De tal forma que ahora este voltaje permanecería igual. Este ya no valdría esto, porque este era de la iteración 0. Ahora, ¿cuánto valdría? Valdría 0.97 con un ángulo de 0.0454. Eso es lo que tendrían que sustituir en V2. Y en el caso de V3, la magnitud es fija. Sin embargo, el ángulo de V3 ya no sería 0, sino sería, aquí está, menos 0.0078. Entonces ya ahora trabajarían con los valores de la primera iteración, ¿sí? Con este valor, con el de la primera iteración obtenida, y con pero con el ángulo de la primera iteración obtenida. Tendrían que sustituir otra vez, ¿de acuerdo? Allá la matriz jacobiana de nuevo. Después esto también sustituir aquí de nuevo. En este caso pues ya variaría el voltaje. A ver, vamos a ver. Sí, tenían que sustituir también acá los cambios. Por ejemplo, aquí P2 nos dice que tenemos V2 por V1, ¿de acuerdo? V2 ya no sería 1, ¿sí? Acá en este caso V2 ya no sería 1, porque en el principio era 1, pero ahora como hicimos la primera iteración, ya tendría que ser 0.97. Entonces tendrían que sustituir también hacer esto, con los nuevos valores obtenidos de la primera iteración, realizar esta operación, ¿de acuerdo? Que en este caso pues sería tomar los mismos valores, pero ahora restarle lo que obtuvimos de aquí, ¿sí? Hacer esto de nuevo, hacer la matriz inversa de la multiplicación, obtener esos valores, hacer la sumatoria, que en este caso pues ya no sería 0 el ángulo 2, ¿sí? Ya sería el obtenido anteriormente, ¿sí? Que viene siendo ¿sí? Más lo que obtuvieron, y así tendrían que volver a hacer otra vez las iteraciones, otra vez de nuevo, ¿sí? Entonces, por cuestiones prácticas, pues nosotros lo vamos a dejar con la primera iteración, ¿sí? Sin embargo, pues sí es importante hacer más iteraciones. En este caso, si nosotros lo hacemos por un Excel o por algún software que se programe para hacer esto, este resultado converge en aproximadamente 10 iteraciones. Entonces imagínense cuánto tienen ustedes que hacer para poder realizar la convergencia total de este sistema. Tienen que realizar 10 veces esto, ¿sí? Y ya vieron que se vuelve muy engorroso. Entonces, la computadora, si ustedes saben programar muy bien, pueden hacer un programita como para que puedan hacer esto, o inclusive hasta un Excel pueden ustedes utilizar, ¿vale? Entonces, aquí solamente lo vamos a dejar con una, nada más como para que vean cómo se hace. Y, pues simplemente tenemos que copiar los valores que tenemos. Aquí recordemos que teníamos estos, ¿sí? No teníamos estos valores. Ahora, ya tenemos V2 y V3, ¿sí? V2, observen, tenemos la magnitud, que antes decíamos que era 1 con un ángulo de 0, pero ahora ya no. Sabemos que es 0.97 con un ángulo de 0.0454, ¿de acuerdo? Este es su ángulo.
¿Sí? Y V3, pues sí sabemos la magnitud, pero el ángulo decimos que era 0, pero no es 0, ahora es 0.0078. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces ahora sí, vamos a convertir esto a grados, ¿sí? Ya porque ahorita vamos a empezar a trabajar con grados. Anteriormente trabajábamos con radianes porque el cálculo se facilita de mejor forma, pero una vez que ustedes ya lleguen al punto de convergencia, es decir, hagan todas las iteraciones necesarias, entonces ya los valores ya los transforman en grados. Entonces, esto equivale a, en grados, a 0.9735 con un ángulo de menos 2.6002. ¿Cómo transformamos este valor a grados? Pues acordémonos, ¿no? Que 2 pi radianes son 360 grados, por lo tanto, menos 0.054 radianes, ¿a cuántos grados equivalen? Entonces simplemente realizan la regla de 3 y les da el número de grados. Al igual que aquí, ¿no? 2 pi radianes son 360 grados, menos 0.78 radianes, ¿a cuántos grados equivale? Y ya tienen el valor en grados. Entonces ahora sí, podemos completar la tabla. Ya podemos poner aquí el valor del voltaje 2, ¿sí? La magnitud que es esta, su ángulo, ¿vale? Aquí su ángulo. Y ahora sí, nos disponemos a calcular el flujo de potencia. Si nos damos cuenta, ya tenemos los valores de voltaje, ahora nos faltan las potencias. Por lo tanto, tenemos que calcular el flujo de potencia. Y el flujo de potencia, ¿cómo se calcula? Ahora, ojo, la calculadora tiene que estar en DEC, en la letra D o en grados, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Ya no vamos a trabajar radianes, ¿sí? La calculadora ya va a estar en grados, por eso se los puse aquí. Para poder hallar el flujo de potencia, tenemos que guiarnos de las ecuaciones de potencia compleja, ¿sí? De esta ecuacioncita se guían, que nos dice que la potencia SI, la potencia compleja del nodo I, conjugada, muy importante, es igual al voltaje de I conjugado por la sumatoria del número de nodos, empezando con el nodo 1, de la admitancia IJ por el voltaje J. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en este caso, si queremos hallar la potencia del nodo 2, que es lo que no tenemos, fíjense, potencia P del nodo 2, del nodo 1, discúlpenme, este es 1, no es 2, este es 1, no se les vaya a confundir. Vamos a ponerlo aquí. Este es 1, ¿de acuerdo? Este es 1. Sería igual, vamos a expandir la fórmula y recordemos que era el número de nodo a analizar y las J eran el número de lo que recorre, ¿no? En este caso, empezando siempre con 1 hasta el número de nodos. Entonces nos vamos con la admitancia del nodo a analizar es 1, 1 por el voltaje. En este caso empezamos con 1 más la admitancia de 1 a 2. Vean que este número que es J se va incrementando. El voltaje J, en este caso de 1 pasa a 2, más la admitancia de 1 a 3. Se va incrementando este 1, 2, 3 y el voltaje se incrementa. ¿De acuerdo? Es 1, 2, 3. Entonces teníamos 3 expresiones. ¿Por qué? Porque son 3 nodos. ¿Vale? Entonces aquí estaría la expresión, fíjense, nodo analizar conjugado, 1, 1, 1 y solamente se va incrementando las J, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí quedaría. Entonces, una vez hecho esto, ahora sí vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale el voltaje 1? ¿Sí? Aquí lo tenemos. El voltaje 1 es igual a 1.05 con un ángulo de 0. Sin embargo, ese 1.05 con un ángulo de 0 hay que sacar su conjugado. ¿Y cómo sacamos el conjugado de un número? Simplemente el ángulo le ponemos un signo menos, ¿vale? Pero en este caso pues no es necesario poner menos. ¿Por qué? Porque pues es 0, ¿no? Entonces permanecería igual.
Ahora lo multiplicamos por la admitancia de 1 a 1. Ojo, como ya estamos trabajando en grados, vamos a considerar las admitancias complejas, ¿sí? Es decir, estas que están acá, porque ya estamos trabajando en grados. Cuando estamos en grados, utilizamos esta. Cuando estamos en radianes, utilizamos esta, pero ahora vamos a trabajar con estas. Entonces, tenemos que sustituirlo por la admitancia de 1 a 1, que en este caso vendría siendo, este es 1 a 1, 20 menos J50. ¿Sí? Por el voltaje 1. Este es el voltaje con todo y el ángulo. Aquí se me pasó, no lo puse, pero lo puse acá arribita. En este caso el voltaje 1 es 1.05 con un ángulo de 0. Más la admitancia de 1 a 2, que es menos 10 más J20. Ustedes lo ven en su red de admitancia. Por el voltaje 2, ¿sí? Que obtuvimos en la iteración, que en este caso es este. 0.97 con un ángulo de menos 2.6012, ¿sí? Que es este que está acá, igual se me pasó, por eso lo puse acá arribita. Más la admitancia de 3 a 1 por el voltaje 3, que es 1.04 por el ángulo, ¿no? Que es menos 0.4469, ¿no? Esto es 4, ¿sí? Esto es 4.69. Ahora sí, realizamos la operación. Fíjense, vamos a ir a la calculadora para que vean cómo se hace la operación. Entonces vamos a realizar esa operación. Vamos a nuestra calculadora. Ojo, mi calculadora está en radianes. Fíjense, tengo que pasarla a grados. Simplemente hago Shift, modo, nos vamos a 3, ¿sí? 3, no 3. Y ahí está. Estamos en complejo, pero en grados. Anteriormente estábamos en complejos, pero en radianes. Ahorita estamos en grados. Entonces vamos a realizar la operación. Ponemos paréntesis 1.05 con un ángulo de menos 0. Vamos a ponerlo así, aunque realmente pues no es necesario, ¿no? ¿Qué es esto que tenemos acá? Porque es el conjugado, ¿de acuerdo? Por 20 menos 50 y por 1.05 con un ángulo de 0 grados, ¿vale? Más menos 10 más 20i por 0.9735 con un ángulo de menos 2.6012 más menos 10 más 30i por 1.04 con un ángulo de menos 0.4469. ¿Qué es esto que ven ustedes acá? Discúlpenme por la letra, pero es que no me alcanzo. Ahí está la operación. Le damos igual y me marca error. ¿Por qué? Porque algo hice mal. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a hacerlo rápido, ¿no? Vamos a volver a hacerlo rápido. Ok. Creo que porque puse el menos acá, no lo reconoce así. Entonces, pues no es necesario ponerlo. Vamos a ver si es cierto. 20 más 20 menos 50 y por menos 10 más 20 y .97
35 ángulo menos 2.60 12 más menos 10 más 30 y por 1.04 con un ángulo de menos 0.44 69. Ahí está. Y vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a observar esto, a ver qué pasó, qué estoy poniendo mal, algo estoy poniendo mal. Es que me da un poquito de trabajo hacerlo aquí con esta calculadora. Vamos a ver. 1.05, ángulo de 0. Vamos a volver a hacerlo. Porque, a ver, 1.05, ángulo de 0 por 20 menos 50i por 1.05 ángulo de 0 más menos 10 más 20i. Alguna J o algo se me pasó. Punto 97 35 con un ángulo de menos 2.60 12, ¿sí? Más menos 10 más 30 y por 1.04 con un ángulo de menos 0.4469. Vamos a ver si está bien. Vamos a revisarlo. .05 ángulo de 0 por 20 menos 50i 1.05 ángulo de 0 más menos 10 más 20i por .9735 con un ángulo de 2.6012 más menos 10 más 60i por 1.04 con un ángulo más. Ponemos paréntesis acá y a ver si nos da. Ya nos debe dar. Aquí está, ahí está. Si ¿sí? Algún error no visualicé allá. Entonces nos da 2.1024 más 1.13944i. ¿Sí? Aquí está. Sin embargo, esta potencia es una potencia, por así decirlo, conjugada, ¿de acuerdo? Hay que transformarlo en potencia normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este valor tenemos que transformarlo en un valor conjugado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos Shift complejo, nos vamos a 3 y ahí observamos que este valor nos da 2.5228 con un ángulo de menos 33.55. Si aplicamos el conjugado a esto, este ángulo se vuelve positivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos para volver positivo este ángulo y no confundirnos? ¿Vale? Le teníamos que sumar unos grados, pero para no confundirnos vamos a hacerlo sencillo, ¿no? Entonces recuerden este valor era
¿sí? 2.5228 con un ángulo, si lo transformamos en quitando del conjugado, hay que quitar el signo negativo, lo ponemos como positivo. Entonces quedaría 2.5228 33.5550. Entonces simplemente lo copiamos a un ladito y ahora sí, vamos a hacerlo. Sería 2.5228 con un ángulo de 35.5550, ¿no? Esto para que nos dé en rectangular, y aquí está, ¿sí? 2.05, bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasó aquí? Que solamente tomé estos decimales, ¿vale? Pero lo único que hice acá es que nosotros cuando cambiamos esto a positivo, ¿sí? Solamente quiero ver cómo están los signos. Entonces vemos que en este caso este es positivo y acá este negativo se vuelve positivo. Entonces nos da este resultado de potencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer más fácil? Simplemente ponemos este valor en la calculadora, observamos cómo está el polar, le cambiamos el signo al ángulo. Una vez que cambiamos el signo al ángulo, lo copiamos y observemos cómo está ahora de manera real. Vamos a hacer, por ejemplo, este, ¿sí? En este caso nos da este resultado. Vamos a ponerlo. Nos da este resultado. Si ustedes hacen la operación, eso nos da, ¿no? Entonces sería menos 3.7913 más 2.6159. Ok, y esto lo transformamos a polar para verificar. Entonces acá nos da 4.6017 con un ángulo de 145.39 y tantos grados. Entonces apuntamos el dato, ¿sí? 4.6061 aproximadamente con un ángulo de, en este caso si aplicamos el conjugado, que tenemos que quitar el conjugado aquí, entonces sería, acá el ángulo sería negativo, menos 145.3953. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a copiar para ver cómo quedan los signos acá. Entonces vamos a copiarlo. 4.6061 con un ángulo de menos 145.3953. Cambiamos el valor porque ya hicimos el conjugado, le damos igual y aquí está. Entonces observemos que aquí este es negativo y este es negativo, ¿de acuerdo? Entonces con eso podemos verificar cómo están los ángulos. Igual realizamos esto con esto. Entonces aquí ya vemos cómo están las potencias, ¿de acuerdo? De S1, S2 y S3. Ahora nos volvemos a la tabla de datos y lo rellenamos, ¿vale? Entonces aquí nos faltaba la potencia, en el caso de la potencia 1, pues es estos datos que tenemos acá, ¿sí? Aquí están, los apuntamos. En el caso de la potencia 2, fíjense, en el caso de la potencia 2 nos da estos valores, pero nosotros la potencia 2 ya teníamos los valores. Sin embargo, estos valores se acercan a los valores que nosotros teníamos. Fíjense, por ejemplo, acá nos da 3.80, ¿no? Menos J 2.61. Y acá lo que teníamos nos da 4 menos 2.5. Entonces se acerca. ¿Qué pasó? Si nosotros hubiéramos hecho las 11 iteraciones, las 10, 11 iteraciones que les dije, entonces este valor sí sería igual a esto que tenemos acá, ¿de acuerdo? Sin embargo, como no hicimos las 11 iteraciones, pues hay un margen de error,
¿sí? Acá pues le faltaría 0.2 y acá le faltaría para llegar 0.1 hacia abajo. Entonces por eso da 2.5 acá. Pero bueno, con esto más o menos comprobamos de que sí está bien lo que estamos haciendo. Si hubiéramos hecho las 11 iteraciones, acá nos hubiera dado menos 4 y menos 2.5, pero pues se acerca. Entonces vamos a mantener los valores reales que nos daba el ejercicio. No vamos a copiar estos, vamos a mantener los reales, pero por eso comprobamos aquí que sí nos da. Y los otros serían menos 1.9666 más OTA 140.12. Entonces aquí ya tenemos completada nuestra tabla, ¿sí? ¿Por qué aquí pusimos estos y no estos? Les vuelvo a repetir, porque nos faltaron más iteraciones en el ejercicio. Debimos haber hecho 11, pero por cuestiones de tiempo y esto es muy engorroso. Entonces solamente nos sirve para comprobar que sí está yéndose hacia el valor de 4 y menos 2.5. Entonces con esto vemos que sí está bien nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces, pero vamos a mantener los valores reales y los demás que calculamos los mantenemos así. Entonces aquí, una vez teniendo la tablita, ya podemos dibujar los flujos de potencia, ¿sí? Entonces aquí en el nodo slack, que es este, no teníamos la potencia, pero ahora que ya lo calculamos, ya la tenemos aquí. Entonces estas potencias, como están en base de 100 megavolt ampere, hay que multiplicar esto por 100 para que nos dé lo real. Entonces 2.1024 por 100 serían 210.24 megawatts, y acá serían 139.44 megavolt ampere reactivo. ¿Cómo está? Son positivos, por lo tanto, como son positivos, esas dos potencias están entrando al nodo, por eso dirigimos las potencias entrando hacia el nodo. Es decir, que nuestro generador conectado de slack nos está generando estas dos potencias que entran acá, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso del generador PQ, que es el nodo carga, están saliendo estas dos potencias, que estas pues ya las teníamos. Y en el caso del PV, ¿sí?, que viene siendo el controlador de voltaje, vemos que aquí tenemos 197.66, ¿sí?, que pues se aproxima a los 200 si nos damos cuenta, ¿sí? Como les comento, este valor pues ya lo teníamos, este es este, nada más que nos faltó más iteraciones, pero bueno, viene siendo 200. Sin embargo, la potencia reactiva es de 140.12. Con eso ya podemos determinar la potencia reactiva, ¿sí? El ángulo del voltaje pues ya lo tenemos, es este que está acá en grados, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos determinar los flujos de potencia. Estos son los flujos de potencia. Quiere decir que mi generador que está conectado a la barra de slack está generando estas dos potencias que entran en el sistema. Este generador me está generando esta potencia real y esta potencia reactiva. Ambas potencias se mezclan en el sistema de tal forma que van a la carga, ¿de acuerdo? Si nosotros llegamos a sumar esta potencia más esta potencia y esta, aproximadamente nos va a dar la potencia que está absorbiendo la carga. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Ver el flujo de potencias que nosotros tenemos, ¿sí? Con eso obtuvimos el flujo de potencias. Sabemos cuánto va a generar nuestro generador de slack. Sabemos cuánta potencia reactiva debemos inyectar a la línea cuando nuestra carga, nuestra ciudad, demanda esta potencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia de tener en cuenta los flujos de potencia. Eso es lo importante. Por ejemplo, si nuestra ciudad nos está demandando esta potencia real y reactiva, ¿cuánta potencia necesito generar en mi generador? ¿Sí? Si tengo dos generadores disponibles en un sistema de potencia así como está, entonces mediante estos cálculos, mediante Newton-Raphson, podemos determinar cuánto es lo que necesitamos. Bueno,
Pues yo, si tengo este voltaje fijo, es un voltaje fuerte en el doble stack que no puede variar, pues yo voy a inyectar 210.24 megawatts con esta potencia reactiva. ¿Qué tenemos que hacer? Variar en el generador la excitación piloto en corriente directa del generador síncrono, ¿sí? Y al variarla puedo inyectar estas potencias, ¿de acuerdo? Entonces aquí inyectaría esto a la red. En este caso, para poder compensar, también necesito inyectar, aparte de los 200 megawatts, necesito inyectar estos reactivos para poder compensar lo que va a llegar a mi sistema. Entonces, eso es la importancia de los flujos de potencia, jóvenes. Con eso, nosotros ya prácticamente acabamos la materia de sistemas eléctricos de potencia, viendo el método de Newton-Raphson, ¿vale? Esto es muy importante porque inclusive si ustedes quisieran determinar, por ejemplo, un sistema fotovoltaico interconectado aquí, cuánta potencia es la que va a necesitar el sistema y cómo puede perjudicar esa potencia en los valores de potencia absorbida, así como también en los voltajes, porque igual inclusive hasta los voltajes de aquí pueden variar. Si tú metes otra carga o otra generación aquí, este voltaje puede ser que ya varíe, y al variar este voltaje lógicamente puede causar algún problema. Entonces, ustedes ya pueden más o menos realizar un análisis para verificar cuánto es en sí los cambios que se pueden realizar. E inclusive ustedes pueden ya determinar cuáles son las pérdidas de las líneas, ¿no? Teniendo lógicamente la potencia, la impedancia de la línea, pues pueden ya calcular cuántas las pérdidas en potencia, así como las pérdidas económicas, dependiendo de cuánto cueste transmitir esa energía, porque eso pues realmente sí se determina. Hay gente que se dedica a determinar esas cosas, ¿no? De cuánto cuesta la pérdida de la línea, si yo meto esta carga, cuánto voy a perder, cuánto voy a cobrar por transmisión. Por eso en los recibos de luz cobran por transmisión. ¿Por qué? Porque se tienen que cobrar esas pérdidas también, así como también es infraestructura para poder transportar esa energía de un lugar a otro. Entonces, por eso es importante conocer los flujos de potencia de un sistema eléctrico para determinar cuánto es lo que se va a cobrar, así como también las pérdidas de las líneas, y ver si los nodos o los buses no se saturan. ¿De acuerdo? Entonces esa es la importancia. Con eso pues acabamos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda y una pregunta, pues háganmela saber y les deseo mucho éxito.